Lo llamaron débil, se rieron de lo que no conocían. Dañaron su nombre antes siquiera de herir su corazón. El millonario aceptó casarse como último recurso. Y una noche silenció a todos sin decir una sola palabra. David respiraba bajo el peso de la llovizna fina que caía sobre el paseo de la Castellana aquella tarde de jueves. El tráfico avanzaba lentamente, y dentro de un taxi, Beatriz Alarcón observaba las gotas deslizarse por el cristal empañado. A sus 26 años, cargaba sobre sus hombros el peso de una familia entera. Su padre, Osvaldo, lo había perdido todo en una inversión mal calculada. Su madre, Carmen, vivía sedada por ansiolíticos, incapaz de enfrentar la realidad de la ruina financiera que se abatió sobre ellos como una tormenta repentina. Beatriz apretó el bolso contra su regazo. Dentro de él, un sobre blanco contenía documentos que sellaban su destino. Un matrimonio concertado, la solución desesperada que su padre encontró para salvar lo que quedaba de la dignidad familiar. Al otro lado de este acuerdo estaba Rodrigo Villanueva, un hombre de 34 años, heredero de un imperio empresarial en el sector de la tecnología. Villanueva Tech dominaba el mercado español de software corporativo, y Rodrigo era conocido en los círculos empresariales como un genio estratégico, implacable en los negocios y distante en las relaciones personales. Pero había algo más sobre él. Un rumor que recorría los salones de fiestas, los pasillos de las empresas, los grupos de WhatsApp de las mujeres de la alta sociedad madrileña. Decían que Rodrigo Villanueva era un hombre incompleto, que detrás de la fachada de éxito existía un defecto íntimo que lo hacía incapaz de satisfacer a una mujer. Relaciones que comenzaban prometedoras terminaban en semanas. Mujeres que se acercaban a él con brillo en los ojos pronto se alejaban con sonrisas irónicas y comentarios velados. Beatriz había oído esos rumores y, extrañamente, la reconfortaban. Si el matrimonio iba a ser solo un contrato, una formalidad para unir a dos familias en crisis, entonces la falta de intimidad sería un alivio. No necesitaría entregar nada más que su apellido. No necesitaría fingir sentimientos que no existían. Sería un acuerdo limpio, frío, profesional. El taxi se detuvo frente a un edificio imponente en el barrio de Salamanca. Cristal espejado, granito pulido, guardias de seguridad en la puerta. Beatriz pagó la carrera, respiró hondo y entró. El vestíbulo estaba completamente revestido de mármol travertino, con una lámpara de araña de cristal gigantesca suspendida del altísimo techo. Se sintió pequeña allí, una intrusa en un mundo que nunca había sido el suyo. El ascensor subió silenciosamente hasta el 23º piso. Cuando las puertas se abrieron, una secretaria rubia y elegante la esperaba con una sonrisa profesional. «Señorita Alarcón, sea bienvenida. El señor Villanueva la espera». Beatriz siguió a la mujer por un pasillo ancho, con obras de arte moderno en las paredes. Llegaron a una puerta de madera oscura. La secretaria llamó suavemente y abrió. «Puede entrar». El despacho era amplio, minimalista, dominado por una mesa de cristal y una estantería repleta de libros técnicos. Detrás de la mesa, de espaldas a ella, un hombre observaba la ciudad a través de la ventana panorámica. Llevaba un traje azul marino impecable, cabello castaño bien cortado, postura erguida. Rodrigo se giró lentamente. Beatriz sintió el impacto de sus ojos. Eran verdes, intensos, analíticos. La estudió durante unos segundos antes de hablar. «Señorita Alarcón, por favor, siéntese». La voz era grave, controlada. Beatriz obedeció, sentándose en una de las sillas de cuero frente a la mesa. Él permaneció de pie unos instantes más, como si estuviera evaluando cada detalle de ella. Finalmente, se sentó también. «Imagino que su padre le ha explicado los términos del acuerdo». «Me los explicó. Un matrimonio civil, unión patrimonial, integración de las empresas. Mi familia recibe el aporte financiero necesario para saldar las deudas. A cambio, la fusión fortalece la posición de Villanueva Tech en el mercado». Rodrigo asintió. «Exactamente.
Es un acuerdo de conveniencia. No espero sentimientos, no espero declaraciones, solo el cumplimiento de las formalidades sociales necesarias. Beatriz sintió una opresión en el pecho, pero mantuvo una expresión neutra. Entiendo. Y en cuanto a la convivencia, viviremos juntos. Hay que mantener las apariencias, eventos sociales, cenas de negocios, viajes cuando sea necesario, pero cada uno tendrá su privacidad, habitaciones separadas, rutinas independientes. Debería sentirse aliviada. Era exactamente lo que esperaba. Pero algo en su frialdad la incomodó. No era solo distanciamiento. Era una muralla construida con precisión, como si él hubiera renunciado a algo hacía mucho tiempo. Hay una cosa más, continuó Rodrigo. Rumores. Debe de haberlos oído. Beatriz vaciló. Él la miraba sin desviar la mirada. Los he oído. ¿Y los cree? No lo sé. Pero si son ciertos, para mí no hay diferencia. No estoy aquí por un romance. Por primera vez, algo cambió en su expresión. Fue sutil, casi imperceptible. Un ligero apretón en la mandíbula, un brillo diferente en los ojos, pero pronto recompuso la máscara. Excelente. Entonces, estamos de acuerdo. La boda será el sábado, una ceremonia sencilla en el registro civil, seguida de una cena para las familias. Después, se mudará al ático en Chamberí. Beatriz asintió. Rodrigo abrió un cajón y sacó un documento. Este es el contrato prenupcial. Léalo con atención. Cualquier duda, estoy a su disposición. Ella tomó el documento. Lo hojeó rápidamente. Cláusulas financieras, división de bienes, obligaciones mutuas, todo muy técnico, muy frío. Parecía un contrato de fusión empresarial, no un matrimonio. Lo leeré con calma y lo firmaré mañana. Perfecto. Rodrigo se levantó, indicando que la reunión había terminado. Beatriz se levantó también. Él le tendió la mano. Ella la estrechó. Su mano era firme, cálida, pero el apretón duró solo lo necesario. Hasta el sábado, entonces. Hasta el sábado. Beatriz salió del despacho con las piernas temblorosas. En el ascensor, sola, se permitió un momento de debilidad. Se apoyó en la pared despejada y respiró hondo. En 3 días, sería la esposa de un extraño. En 3 días, su vida cambiaría por completo. Cuando llegó a casa, al modesto piso de 2 habitaciones en Usera donde vivía con sus padres, encontró a Osvaldo en el salón, inclinado sobre facturas y documentos. Levantó los ojos al verla entrar. ¿Y bien? Está todo arreglado, el sábado por la tarde. Osvaldo cerró los ojos, aliviado. Estás haciendo lo correcto, hija. Sé que no es lo que soñaste, pero a veces la vida exige sacrificios. Beatriz se acercó a él y le besó la frente. Lo sé, papá. Todo saldrá bien. Pero mientras lo decía, no estaba segura de creer en sus propias palabras. Aquella noche, tumbada en su cama, Beatriz no pudo dormir. Pensaba en Rodrigo, en su frialdad, en la forma en que la miró, como si estuviera leyendo cada pensamiento suyo. Pensaba también en los rumores. ¿Serían ciertos? Y si lo fueran, ¿por qué había aceptado este matrimonio? Un hombre como él, rico, influyente, podría tener a cualquier mujer. ¿Por qué elegir un acuerdo concertado? El viernes, Beatriz firmó el contrato y lo envió de vuelta al despacho de Rodrigo. Pasó el día organizando sus cosas, separando ropa, empaquetando recuerdos. Carmen, su madre, estaba un poco mejor, más presente. Ayudó a doblar vestidos, a guardar zapatos. ¿Te ha gustado?, preguntó Carmen con cautela. Es muy serio, muy cerrado. ¿Y guapo? Beatriz sonrió sin querer. Sí, muy guapo. Carmen tomó la mano de su hija. Sé que no es el matrimonio de tus sueños, pero a veces, Vía, las cosas empiezan de una manera y terminan de otra. ¿Quién sabe si no resulta ser una buena sorpresa? Beatriz no respondió. No quería alimentar esperanzas que pudieran ser aplastadas. El sábado amaneció soleado, algo raro en Madrid. Beatriz se despertó temprano, se dio una ducha larga,
Se hizo las uñas, se arregló el pelo, eligió un vestido blanco sencillo, elegante, hasta las rodillas. No era un vestido de novia tradicional, pero tampoco era un vestido cualquiera. Era el término medio perfecto para un matrimonio que no era ni amor ni indiferencia total. A las 2 de la tarde, un coche enviado por Rodrigo la recogió. Osvaldo y Carmen ya estaban dentro. Los tres se dirigieron en silencio al registro civil en el centro de la ciudad. Cuando llegaron, Rodrigo ya estaba allí, acompañado de una mujer elegante de cabello canoso que Beatriz supuso que era su madre, Elena Villanueva. A su lado, un hombre mayor, con gafas y traje gris, probablemente el abogado de la familia. Rodrigo llevaba un traje de color carbón, corbata negra, zapatos italianos. Parecía sacado de una revista de negocios. Saludó a Beatriz con un gesto de cabeza formal, distante. La ceremonia fue rápida. El juez leyó los artículos del Código Civil, preguntó si ambos aceptaban el matrimonio, y ellos respondieron sí, con voces firmes. Firmas, testigos, listo. Beatriz Alarcón era ahora Beatriz Villanueva. No hubo beso, no hubo abrazo, solo un educado apretón de manos y algunos flashes discretos del fotógrafo contratado para registrar el momento. La cena fue en un restaurante sofisticado en el barrio de Salamanca, reservado por completo para las dos familias. Beatriz apenas tocó la comida. Observaba a Rodrigo al otro lado de 1900, la mesa, conversando con su padre sobre proyecciones de mercado, estrategias de expansión. Era elocuente, inteligente, dominaba cualquier tema con facilidad, pero seguía distante, intocable. Elena, su madre, fue más cálida. Se sentó junto a Beatriz en un momento dado y le dijo en voz baja: «Sé que esto no es convencional, pero Rodrigo es un buen hombre. Solo necesita tiempo para confiar». Beatriz forzó una sonrisa. «Gracias, doña Elena. Llámame solo Elena. Ahora somos familia». Cuando la cena terminó, Rodrigo se acercó a Beatriz. «Vamos, tengo que llevarte a casa». Casa. La palabra sonó extraña. Beatriz se despidió de sus padres con un fuerte abrazo y siguió a Rodrigo hasta el aparcamiento. Conducía un sedán negro, lujoso, silencioso. Durante todo el trayecto hasta Chamberí, no intercambiaron una palabra. La radio ponía un jazz suave. Las luces de la ciudad pasaban deprisa por las ventanillas. Llegaron a un edificio moderno, todo acristalado, con vistas al parque. Rodrigo aparcó en el garaje subterráneo y subieron al ático. Cuando abrió la puerta, Beatriz contuvo la respiración. El piso era deslumbrante. Techos de doble altura, enormes ventanales que iban del suelo al techo, decoración minimalista en tonos de gris, blanco y negro. Había un amplio salón con chimenea, una cocina gourmet, una terraza con un jardín vertical. Rodrigo señaló un pasillo a la izquierda. «Tu habitación es la segunda. Ya han traído tus cosas. Si necesitas algo, solo avisa». «¿Y tu habitación?» «La última puerta del pasillo a la derecha, extremos opuestos del piso». Beatriz asintió. «Gracias». Rodrigo se quitó la chaqueta, se aflojó la corbata. «Voy a darme una ducha. Siéntete como en tu casa». Desapareció por el pasillo. Beatriz se quedó sola en el salón abrazándose a sí misma. Caminó hasta la ventana y observó la ciudad allá abajo. Las luces, comenzando a encenderse, la vida siguiendo su curso indiferente al vacío que sentía. Fue a la habitación que le habían asignado. Era espaciosa, bien decorada, con una cama king size, un vestidor enorme y un baño de mármol. Sus maletas estaban ordenadas en un rincón. Beatriz se sentó al borde de la cama y finalmente permitió que las lágrimas brotaran. Lloró en silencio, pensando en todo lo que había perdido, en todo lo que nunca tendría. Después de un rato, se secó la cara, se cambió de ropa y se puso un pijama cómodo. Estaba agotada. Se acostó e intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Cada ruido en el piso la ponía tensa. Oía el agua de la ducha en el otro baño, pasos ahogados, una puerta cerrándose. Pasaron las horas.
Debía de ser casi medianoche cuando oyó unos suaves golpes en la puerta de su habitación. Beatriz se sentó en la cama con el corazón acelerado. «Adelante». La puerta se abrió lentamente. Rodrigo estaba allí, vestido solo con un pantalón de chándal gris. El torso desnudo revelaba un cuerpo definido, músculos discretos pero firmes. Sostenía una botella de vino y 2 copas. «Pensé que podríamos hablar un poco». «Si quieres, claro». Beatriz dudó, pero asintió. Rodrigo entró, cerró la puerta tras de sí y se sentó en el sillón cerca de la ventana. Ella permaneció en la cama, subiéndose la manta hasta la cintura. Sirvió el vino en silencio y le tendió una copa. Beatriz la aceptó. Ambos bebieron en silencio durante unos segundos. Fue Rodrigo quien rompió el silencio. «Sé que debes de sentirte perdida. Yo también lo estoy». Beatriz levantó la vista, sorprendida. «¿Tú? Pero fuiste tú quien propuso todo esto». «Lo propuse porque lo necesitaba, pero eso no significa que sea fácil». «¿Por qué aceptaste? Un matrimonio concertado. Un hombre como tú podría tener a cualquier mujer». Rodrigo sonrió sin humor. «Cualquier mujer. Esa es la cuestión. Ninguna de ellas me quería de verdad. Querían el apellido, el dinero, el estatus. Y cuando se daban cuenta de que no era lo que esperaban, se iban. Siempre se iban». «Los rumores», dijo Beatriz en voz baja, «¿son ciertos?» Rodrigo la miró fijamente. Había dolor en aquellos ojos verdes. «No. Pero la gente cree lo que quiere creer. Y yo dejé de intentar demostrar lo contrario. Entonces, ¿por qué dejaste que esos rumores continuaran?» «Porque sirvieron como filtro. Alejaron a las personas equivocadas. Y finalmente las alejaron a todas». Beatriz sintió una opresión en el pecho. Había más en aquel hombre de lo que había imaginado. No era frialdad, era protección, una armadura construida herida tras herida. «¿Y ahora? ¿Qué esperas de este matrimonio?» Rodrigo bebió otro sorbo de vino. «Honestidad, compañerismo, respeto. No espero amor, pero espero verdad». Beatriz asintió lentamente. «Yo también». Volvieron a quedarse en silencio, pero esta vez el silencio era diferente, menos tenso, más íntimo. Rodrigo se levantó, dejó la copa vacía sobre la cómoda. «Buenas noches, Beatriz». «Buenas noches». Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Sin volverse dijo: «Eres diferente a ellas. Me di cuenta hoy. No sé qué significa todavía, pero me di cuenta». Y entonces salió, cerrando la puerta tras de sí. Beatriz se quedó allí, sosteniendo la copa de vino, con el corazón latiendo con fuerza. Había algo en él, algo oculto bajo capas de desconfianza y dolor. Y por primera vez desde que aceptó este matrimonio, sintió curiosidad. No piedad, no indiferencia, curiosidad genuina. En los días siguientes una rutina comenzó a formarse. Rodrigo salía temprano para la oficina. Beatriz pasaba el día organizando el piso, explorando el barrio, leyendo, intentando adaptarse a su nueva vida. Cenaban juntos algunas noches, conversaciones cortas pero no desagradables. Otras noches, Rodrigo llegaba tarde y ella ya estaba en su habitación. Pero había momentos, miradas que duraban un segundo más, manos que casi se tocaban al coger el mismo objeto. Una vez, Beatriz encontró a Rodrigo en la terraza de madrugada, observando las estrellas. Se acercó en silencio y se quedó a su lado. No dijeron nada, pero la presencia del otro era reconfortante. Una semana después de la boda, Beatriz se despertó con una pesadilla. Estaba sudando, temblando. Había soñado con su padre, con deudas, con hombres gritando. Salió de la habitación en busca de agua, todavía mareada. En la cocina encontró a Rodrigo sentado en la isla, trabajando en su portátil. Levantó la vista al verla. «¿Estás bien?» «Solo una pesadilla». Cerró el ordenador y se levantó. «Ven, voy a prepararte un té». Beatriz se sentó mientras él calentaba agua. Elegía bolsitas. Preparaba 2 tazas. Gestos simples pero cuidadosos. Puso la taza delante de ella y se sentó a su lado. «¿Quieres hablar de ello?» Beatriz sostuvo la taza caliente entre sus manos.
Era sobre mi padre, sobre todo lo que pasó. A veces todavía me siento culpable. ¿Culpable por qué? Por haber aceptado esto, por haber renunciado a mis sueños. ¿Y cuáles eran tus sueños? Beatriz sonrió con tristeza. Nada grandioso. Quería terminar la carrera de arquitectura, trabajar en un estudio, quizás tener mi propio taller algún día, casarme por amor, tener hijos, una vida normal. Rodrigo se quedó en silencio por un momento. Todavía puedes tener todo eso, menos lo de casarte por amor, claro, pero el resto sí. ¿Cómo? Termina tu carrera, trabaja. Puedo ayudarte con contactos si quieres. Y en cuanto a los hijos, bueno, eso depende de nosotros dos con el tiempo. Beatriz sintió que se le calentaba la cara. Rodrigo se dio cuenta y desvió la mirada rápidamente. Perdona, no quería incomodarte. No lo has hecho. Es que no había pensado en eso todavía. Yo tampoco. Pero estaba allí entre ellos. La inevitabilidad de que en algún momento tendrían que enfrentar la intimidad que habían estado evitando. La tensión aumentó en el aire. Beatriz bebió el té deprisa, quemándose la lengua. Voy a intentar dormir de nuevo, gracias por el té. Cuando lo necesites. Volvió a su habitación, pero ahora el sueño era imposible. Pensaba en él allí, al otro lado del piso. Pensaba en la forma en que la miró. Pensaba en lo que había dicho sobre los hijos. ¿Querría él? ¿Querría ella? A la mañana siguiente, Beatriz se despertó decidida. Llamó a la universidad y pidió información para retomar sus estudios. Descubrió que podría volver el próximo semestre, solo tenía que regularizar su matrícula. La noticia la llenó de esperanza. Por primera vez en meses, sintió que quizás aún podría construir algo suyo, incluso dentro de este matrimonio concertado. Cuando Rodrigo llegó por la noche, ella lo esperaba en el salón con una sonrisa genuina. ¿Ha pasado algo bueno?, preguntó él sorprendido. Voy a volver a estudiar. He conseguido retomar la carrera. Rodrigo sonrió. Era la primera vez que ella lo veía sonreír de verdad. Su rostro se transformó. Se volvió más joven, más ligero. ¡Qué bien! Enhorabuena. Gracias por recordarme que todavía puedo tener mis sueños. Se acercó a ella, y por un instante, Beatriz pensó que iba a tocarla. Pero Rodrigo solo le puso la mano en el hombro. Un toque breve pero significativo. Te mereces tener todo lo que has soñado. Aquella noche, cenaron juntos, y la conversación fluyó de manera diferente, más ligera, más verdadera. Rodrigo le contó sobre la presión que siempre sintió para hacerse cargo de la empresa de su padre, sobre cómo nunca tuvo elección. Beatriz le contó sobre su infancia sencilla, sobre cómo su padre siempre luchó para darle lo mejor. Estaban terminando el postre cuando sonó el teléfono de Rodrigo. Miró la pantalla y frunció el ceño. Perdona, tengo que cogerlo. Es de la oficina. Se alejó para contestar. Beatriz comenzó a recoger los platos cuando oyó que su voz se alteraba. ¿Cómo que se ha filtrado? ¿Quién tuvo acceso a los archivos? Silencio. No, eso no es posible. Solo 3 personas tenían esa contraseña. Más silencio. Estaré allí en 20 minutos. Rodrigo volvió al salón, con el rostro tenso. Tengo que ir a la oficina. Tenemos un problema serio. ¿Puedo ayudar en algo? Él dudó, luego negó con la cabeza. No, es complicado. Alguien ha filtrado información confidencial sobre un proyecto nuestro. Puede costarnos millones. Beatriz vio la preocupación en sus ojos y sintió ganas de consolarlo, pero no sabía cómo. Rodrigo cogió las llaves y salió rápidamente. Se quedó sola en el piso, inquieta. Terminó de arreglar la cocina, intentó ver la televisión, pero no pudo concentrarse. Eran casi las 2 de la madrugada cuando oyó abrirse la puerta. Rodrigo entró, agotado, quitándose la corbata con gestos bruscos. ¿Has conseguido resolverlo?, preguntó Beatriz, saliendo de su habitación. De momento sí, pero el daño ya está hecho. Lanzó la chaqueta al sofá y se pasó las manos por el pelo. Necesito una copa. Fue hasta el bar, se sirvió un whisky. Beatriz se acercó.
¿Seguro que estás bien? Rodrigo se bebió el vaso de un trago y se sirvió otro. Estoy cansado, Beatriz, cansado de luchar, contra gente que debería estar de mi lado, cansado de tener que demostrar siempre mi valía, cansado de estar siempre solo en todo esto. La última frase salió más vulnerable de lo que pretendía. Beatriz sintió que algo se rompía dentro de ella. Sin pensarlo mucho, puso su mano sobre la de él. No estás solo, ya no. Rodrigo la miró fijamente. Durante un largo momento, solo se miraron. Entonces, lentamente, entrelazó sus dedos con los de ella. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. Era la primera vez que se tocaban de verdad, sin formalidades, sin barreras. «Gracias», susurró él. Beatriz sintió que el corazón se le aceleraba. Algo estaba cambiando entre ellos, algo que no sabía nombrar, pero que estaba allí, palpable, real. La mañana llegó suave a través de las cortinas entreabiertas de la habitación de Beatriz. Parpadeó varias veces antes de recordar dónde estaba. La mano de Rodrigo entrelazada con la suya, la mirada intensa que intercambiaron la noche anterior. El calor de aquel momento todavía reverberaba en su pecho como un eco que se negaba a silenciarse. Se levantó despacio, se dio una ducha larga y se vistió con unos vaqueros claros y una blusa de lino beige. Cuando salió de la habitación, encontró la mesa de la cocina puesta. Café recién hecho, pan, fruta, zumo de naranja, una nota junto a la taza. Tuve que salir temprano. Reunión con inversores. Disfruta del día. Rodrigo. La letra era firme, inclinada, bonita. Beatriz sonrió para sus adentros y tomó el café pensando en él. En las últimas semanas, algo había cambiado. Ya no eran dos extraños compartiendo un espacio. Eran dos personas aprendiendo a convivir, descubriendo capas el uno del otro que antes estaban ocultas. Después del café, Beatriz decidió explorar mejor el barrio. Chamberí era bullicioso, lleno de vida. Caminó por las calles arboladas, entró en librerías de segunda mano, cafeterías con encanto. Compró un cuaderno nuevo y algunos bolígrafos de colores. Quería volver a dibujar, reavivar esa pasión por la arquitectura que había quedado dormida durante tanto tiempo. Estaba volviendo a casa cuando sonó su móvil. Era Carmen, su madre. «Vía, cariño, ¿cómo estás?» «Estoy bien, mamá». «¿Y vosotros?» «Tu padre está mejor. Ha conseguido un trabajo de consultoría. Nada grandioso, pero ya ayuda. Y yo he vuelto a dar clases de piano a los niños del vecindario». Beatriz sintió que le ardían los ojos de la emoción. «Qué maravilla, mamá, me alegro mucho». «¿Y tú? ¿Cómo van las cosas con Rodrigo?» Beatriz dudó. ¿Cómo explicar lo que ni ella misma entendía completamente? Es diferente de lo que imaginaba. Es más complejo de lo que parece. ¿En el buen sentido? Creo que sí. Carmen se rió al otro lado de la línea. A veces las mejores historias empiezan donde menos esperamos, hija. Cuando colgó, Beatriz siguió caminando, pero ahora con una sonrisa en los labios. Quizás su madre tenía razón. Quizás aquel matrimonio concertado podría transformarse en algo real. Llegó al piso a media tarde. Guardó las compras, se preparó un té de manzanilla y se sentó en la terraza con el cuaderno nuevo. Empezó a dibujar la vista de la ciudad, los edificios, los árboles, el cielo azul salpicado de nubes blancas. Se perdió en el trazo, en la sombra, en la perspectiva. Estaba tan concentrada que no oyó llegar a Rodrigo. Solo se percató de su presencia cuando habló, haciéndola dar un pequeño salto. «Perdona, no quería asustarte». Estaba de pie en la puerta de la terraza, con la corbata aflojada, las mangas remangadas, una media sonrisa en el rostro. «¿Dibujas?» Beatriz cerró el cuaderno rápidamente, casi avergonzada. «Dibujo, o dibujaba, estoy retomándolo». «¿Puedo ver?» Dudó, pero luego abrió el cuaderno y se lo mostró. Rodrigo se acercó, observó el dibujo con atención. «Tienes talento. En serio. Gracias». Se sentó a su lado lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. «He tenido una idea hoy. La empresa está desarrollando un nuevo edificio de oficinas.
Necesitamos un arquitecto creativo para algunas zonas comunes. ¿Te interesaría? Beatriz abrió los ojos de par en par. ¿Lo dices en serio? Completamente. Claro, sería un proyecto pequeño al principio, hasta que termines la carrera, pero es una oportunidad. Me encantaría. Rodrigo sonrió, y Beatriz se dio cuenta de lo guapo que estaba bajo esa luz dorada del atardecer. Había algo diferente en él últimamente, menos tenso, más presente. Genial. Te pasaré los detalles mañana. Ahora estoy hambriento. ¿Cenamos fuera? Beatriz sintió una oleada de emoción. Vamos. Fueron a un restaurante japonés en el barrio de Salamanca, pequeño y acogedor. Se sentaron en una mesa discreta al fondo. Rodrigo pidió sake y un surtido de sushi. La conversación fluyó naturalmente, entre risas e historias de la infancia. Beatriz contó la vez que intentó construir una casa en un árbol y se cayó rompiéndose el brazo. Rodrigo contó cuando se escapó del colegio a los 10 años porque no quería hacer un examen de matemáticas. ¿Tú? ¿Te escapaste del colegio?, preguntó Beatriz incrédula. Era rebelde de niño. Luego mi padre me puso las riendas cortas y aprendí a comportarme. Pero perdiste algo en el proceso, ¿no? Rodrigo se puso serio. Perdí la ligereza, la espontaneidad. Me convertí en lo que se esperaba de mí. ¿Y qué querías ser?, pensó durante un largo momento. Fotógrafo. Quería viajar por el mundo registrando personas, lugares, historias. ¿Por qué no lo hiciste? Porque mi padre murió cuando yo tenía 22 años. Y de repente, toda la responsabilidad de la empresa cayó sobre mí. No había elección. Beatriz puso su mano sobre la de él encima de la mesa. Lo siento mucho. Rodrigo entrelazó sus dedos con los de ella, como había hecho la noche anterior. No lo sientas. Simplemente me hace bien poder hablar de esto con alguien que entiende. Entiendo, completamente. Se quedaron así un rato, con las manos entrelazadas, las miradas conectadas. El movimiento del restaurante a su alrededor desapareció. Solo existía aquel momento, aquella mesa, aquellos dos corazones comenzando a abrirse. Cuando volvieron a casa había una nueva tensión en el aire. No era incómoda, era expectación. Rodrigo aparcó en el garaje y subieron en silencio. En el ascensor se quedaron uno al lado del otro, sin tocarse, pero conscientes de cada movimiento del otro. Al entrar en el piso, Rodrigo se aflojó la corbata por completo y se la quitó. Beatriz fue a la cocina a por agua. Cuando volvió, él estaba en el salón, de pie frente a la ventana, mirando la ciudad iluminada. «Es bonito, ¿verdad?», dijo ella acercándose. «Lo es, pero a veces me siento desconectado de todo esto, como si estuviera mirando desde fuera, nunca realmente dentro». Beatriz se puso a su lado. «No estás solo ahora, estoy aquí». Rodrigo se giró hacia ella, con sus intensos ojos verdes. «¿Por qué? ¿Por qué estás siendo así conmigo? ¿Cómo así? Amable, presente, verdadera. No tienes por qué serlo. Es solo un acuerdo». Beatriz sintió que el corazón se le aceleraba. Quizás empezó como un acuerdo, pero las cosas cambian, las personas cambian. ¿Y tú has cambiado? He cambiado, tú me has cambiado. Rodrigo levantó la mano lentamente y le tocó la cara, los dedos deslizándose por su mejilla con una delicadeza que la hizo cerrar los ojos. Cuando los abrió, él estaba más cerca, peligrosamente cerca. «Beatriz, necesito decirte algo». «¿Qué?» «Los rumores sobre mí no son ciertos, nunca lo fueron». «Lo sé». «¿Cómo lo sabes?» «Porque te veo a ti, al hombre que eres, y sé que no es lo que dicen». Rodrigo respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. «Me alejé de la gente porque estaba cansado de que me utilizaran, cansado de entregarme y que me desecharan cuando ya no era conveniente. Así que construí esa imagen, esa reputación, para mantener a todos a distancia. Pero contigo es diferente. Desde el primer día me di cuenta de que veías más allá de eso, y eso me asusta». «¿Por qué te asusta?» «Porque significa que puedo volver a salir herido.
y no sé si estoy preparado para ello. Beatriz puso su mano sobre la de él todavía en su rostro. Yo también tengo miedo, pero quizás valga la pena arriesgarse. Rodrigo se inclinó aún más, su frente tocando la de ella. Respiraban el mismo aire. Estaban a milímetros de besarse. Y entonces, lentamente, cerró la distancia. El beso fue suave al principio, vacilante, probando los límites, pero cuando Beatriz correspondió, entrelazando sus brazos alrededor de su cuello, algo se rompió. La intensidad aumentó. Rodrigo la atrajo por la cintura, pegando su cuerpo al de él. Las manos de ella se deslizaron por su cabello. Era urgencia, era necesidad, era todo lo que había estado reprimido desde la boda. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Rodrigo apoyó su frente en la de ella de nuevo. ¿Estás segura?, susurró. Lo estoy. La tomó en brazos y ella se aferró con fuerza, las piernas alrededor de su cintura. Rodrigo la llevó por el pasillo, pero no a su habitación, a la de él. Empujó la puerta con el hombro, entró y la depositó delicadamente sobre la cama. Lo que sucedió aquella noche fue mucho más de lo que Beatriz esperaba. Rodrigo no era el hombre que los rumores describían. Era atento, intenso, presente. Conocía cada reacción de ella, cada suspiro, cada temblor. Era como si hubiera guardado toda esa pasión durante años, esperando el momento adecuado, la persona adecuada. Y ahora, finalmente, podía entregarse sin miedo. Beatriz descubrió cosas sobre sí misma que nunca supo. Su cuerpo respondía a cada toque de él de formas que la sorprendían. Pero más que lo físico, era la conexión emocional. Rodrigo la miraba a los ojos mientras la tocaba, como si estuviera leyendo su alma. Y ella, que siempre se había sentido cerrada, incapaz de entregarse por completo, descubrió que con él era diferente. Con él podía ser vulnerable. Con él podía ser entera. Cuando finalmente se acostaron, agotados y saciados, Rodrigo la atrajo hacia él, abrazándola por la espalda. Ella se acopló perfectamente a su cuerpo, la cabeza apoyada en su pecho, escuchando cómo su corazón acelerado comenzaba a calmarse. ¿Estás bien?, preguntó él en voz baja. Lo estoy, mejor que bien. Rodrigo le besó la coronilla. Yo también. Se durmieron así, entrelazados, finalmente sin barreras. Cuando Beatriz se despertó a la mañana siguiente, tardó unos segundos en procesar dónde estaba. La habitación de Rodrigo, la cama de Rodrigo, en los brazos de Rodrigo. Se giró lentamente y lo encontró despierto, observándola con una mirada suave que nunca antes le había visto. «Buenos días», dijo él. «Buenos días». «¿Has dormido bien?» «Muy bien». Rodrigo sonrió y le apartó un mechón de pelo de la cara. «No me arrepiento de nada de lo que pasó ayer». «Yo tampoco». Se quedaron así unos minutos más, solo mirándose, tocándose, descubriéndose a la luz de la mañana. Era un nuevo comienzo, era una nueva oportunidad. Pero la realidad no tardó en llamar a la puerta. El móvil de Rodrigo empezó a sonar insistentemente. Resopló y cogió el aparato de la mesita de noche. «Diga». Beatriz observó cómo su expresión cambiaba, de relajada a tensa en segundos. «¿Qué? ¿Cuándo ha pasado eso?» Silencio. «Voy para allá». Colgó y se levantó rápidamente. «Perdona, tengo que ir a la oficina, ha pasado algo». «¿Qué ha sido?» «Uno de nuestros principales clientes ha cancelado el contrato, sin previo aviso». «¿Eso es normal?» «No, no lo es. Algo va mal». Rodrigo se vistió a toda prisa, pero antes de salir, volvió a la cama y besó a Beatriz con ternura. «Hablamos más tarde. No salgas hoy, por favor». «¿Por qué?» «Solo confía en mí». Y se fue, dejando a Beatriz confundida y preocupada. Se levantó, se duchó, se vistió y fue a la cocina a preparar café. Pero la inquietud no la dejaba. Algo en la voz de Rodrigo era diferente. No era solo preocupación profesional, era algo más personal, más peligroso. Intentó distraerse dibujando, leyendo, viendo la televisión, pero nada funcionaba. Eran casi las 2 de la tarde cuando sonó su móvil.
Número desconocido. Diga. ¿Beatriz Villanueva? Sí. ¿Quién es? Una amiga. Alguien que quiere abrirte los ojos. Beatriz frunció el ceño. ¿Cómo? Tu marido no es quien crees que es. Te está engañando. El corazón se le disparó. ¿Quién eres? Eso no importa. Ve al Hotel Palace hoy a las 5 de la tarde, habitación 412. Encontrarás la verdad que él esconde. Y la llamada se cortó. Beatriz se quedó de pie, sosteniendo el móvil con el cuerpo temblando. ¿Sería verdad? ¿Estaría Rodrigo escondiendo algo? La noche anterior pareció tan real, tan genuina. Pero ¿y si todo fuera mentira? ¿Y si él fuera solo un buen actor? Intentó devolver la llamada al número, pero saltaba directamente el buzón de voz. Intentó llamar a Rodrigo, pero no contestaba. Le mandó mensajes. Nada. La paranoia comenzó a crecer. Beatriz caminaba de un lado a otro en el salón, mordiéndose las uñas, con el corazón encogido. Miró el reloj. Las 3:30. Si iba al hotel llegaría antes de las 5. Podría descubrir la verdad. Pero ¿y si era una trampa? ¿Y si era alguien intentando destruir su matrimonio? Rodrigo le había advertido que no saliera, pero no le había explicado por qué. Beatriz respiró hondo. Necesitaba saber. No podría vivir con la duda corroyéndola por dentro. Cogió el bolso, se puso unos zapatos cómodos y salió. El tráfico era denso. El taxi tardó casi 40 minutos en llegar al hotel. Beatriz entró en el lujoso vestíbulo, fingiendo una seguridad que no sentía. Fue directa a los ascensores, pulsó el botón del cuarto piso. Cuando la puerta se abrió, caminó lentamente por el pasillo, leyendo los números. 408, 410, 412. Se detuvo frente a la puerta. Respiró hondo. Llamó. Nadie respondió. Llamó de nuevo. Nada. Probó el pomo. La puerta estaba abierta. Empujó despacio. La habitación estaba vacía, pero había una mesa en el centro con un sobre grande y una caja. Beatriz entró, cerró la puerta tras de sí, cogió el sobre. Dentro había fotos, muchas fotos. Rodrigo en restaurantes con una mujer rubia. Rodrigo entrando en un edificio con la misma mujer. Rodrigo sonriéndole. Las fotos parecían recientes. Beatriz sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las manos le temblaban. Abrió la caja. Dentro había un móvil viejo. Lo encendió. Había mensajes, conversaciones entre Rodrigo y esa mujer, mensajes cariñosos, citas concertadas. Beatriz se sentó al borde de la cama, las lágrimas comenzando a caer. ¿Cómo pudo ser tan idiota? ¿Cómo pudo creer que él era diferente? ¿Que ella era especial? De repente la puerta de la habitación se abrió. Beatriz se levantó asustada. Pero quien entró no fue Rodrigo. Fue una mujer rubia, alta, elegante, con una sonrisa venenosa en los labios. Así que tú eres la nueva señora Villanueva. Un placer, soy Verónica, la ex de Rodrigo. O debería decir la actual. Beatriz se secó las lágrimas rápidamente. ¿Qué quieres? Verónica se acercó, cogió una de las fotos de la mesa. Quiero que entiendas quién es él realmente. Rodrigo no es el pobrecito que todos piensan. Es un manipulador. Usa a la gente y luego la desecha. Y ahora está haciendo eso contigo. Esas fotos son falsas. Verónica se rió. ¿Falsas? Cariño, me buscó la semana pasada. Dijo que el matrimonio contigo era solo un negocio, que necesitaba a alguien real a su lado, y esa alguien siempre he sido yo. Beatriz sintió que la rabia comenzaba a sustituir a la tristeza. Si él todavía te quisiera, ¿por qué se casó conmigo? Por interés, es obvio. La empresa de tu padre puede ser pequeña, pero tiene contratos valiosos. Rodrigo siempre ha sido estratégico. Entonces, ¿por qué me estás contando esto? Si todavía te quiere, ¿cuál es el problema? Verónica se cruzó de brazos. Porque no quiero compartir. Quiero que salgas de su vida, voluntariamente, antes de que te deseche como hizo con todas las demás. Beatriz miró las fotos, el móvil, a Verónica. Algo no encajaba. Si Rodrigo realmente todavía estuviera involucrado con ella, ¿por qué sería tan cuidadoso? ¿Por qué le pediría a Beatriz que no saliera hoy?
¿Por qué la conexión de la noche anterior pareció tan real? «Estás mintiendo», dijo Beatriz, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. Verónica entrecerró los ojos. «¿Perdona? Esas fotos pueden ser antiguas, esos mensajes pueden ser falsificados, y tú estás aquí porque estás desesperada. Rodrigo ya no te quiere, y eso te mata». Verónica dio un paso amenazante hacia ella. «Cuidado con lo que dices». Beatriz se mantuvo firme aunque el corazón se le aceleraba. «No, la que tiene que tener cuidado eres tú, porque yo no soy como las otras. No me voy a ir solo porque tú quieras». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió violentamente. Rodrigo entró, con el rostro trastornado. Detrás de él, un hombre de traje, probablemente seguridad del hotel. Beatriz, gracias a Dios. Corrió hacia ella comprobando que estuviera bien. Luego se giró hacia Verónica con los ojos llenos de furia. «Verónica, debería haber imaginado que eras tú». El silencio que se instaló en la habitación del hotel era pesado, cargado de tensión y verdades no dichas. Rodrigo mantenía los ojos fijos en Verónica, la mandíbula apretada, los puños cerrados. Beatriz nunca lo había visto así. Había algo feroz en aquella mirada, algo protector y al mismo tiempo peligroso. Verónica, por el contrario, mantuvo una postura relajada, casi divertida con la situación. Se cruzó de brazos e inclinó la cabeza, con una sonrisa provocadora en los labios. «Rodrigo, qué sorpresa que aparezcas por aquí. ¿O será que no es ninguna sorpresa? ¿No tienes vergüenza?» Su voz salió baja, controlada, pero llena de rabia contenida. «Después de todo lo que has hecho, ¿todavía tienes el valor de aparecer delante de mí? ¿De intentar destruir mi vida de nuevo?» Verónica se encogió de hombros. «¿Destruir? Solo le he mostrado a tu mujercita quién eres realmente. Creí que merecías saber la verdad». «¿La verdad?» Rodrigo dio un paso adelante. «La verdad es que te pasaste años difundiendo mentiras sobre mí. Arruinaste mi reputación. Alejaste a gente que quería. Todo porque no quise continuar una relación que me estaba destruyendo». Beatriz observaba todo en silencio, intentando procesar. Había muchas capas en esta historia, mucho más de lo que había imaginado. Rodrigo continuó con la voz temblando de emoción contenida. «Me conociste cuando todavía era lo suficientemente ingenuo como para creer que alguien podía quererme, por lo que era. Pero tú nunca me quisiste. Quisiste el dinero, el estatus, la influencia, y cuando te diste cuenta de que no era el hombre manipulable que esperabas, decidiste destruirme». Verónica perdió un poco de su compostura. Sus ojos brillaron con algo que podría ser rabia o dolor. «Me desechaste, Rodrigo, como si no significara nada. Después de 3 años juntos, simplemente dijiste que se había acabado y seguiste adelante. Porque tenías una aventura con mi socio», explotó Rodrigo. «¿Creías que no lo sabía? ¿Que no os veía encontrándoos a escondidas? Te di tiempo para contarme la verdad, pero preferiste mentir. Así que sí, rompí contigo, y tenía todo el derecho». Beatriz abrió mucho los ojos. La historia era mucho más compleja de lo que había imaginado. Verónica había traicionado a Rodrigo, y después de ser descubierta, decidió destruir su reputación por venganza. Verónica soltó una risa amarga. «¿Y crees que, contando estas historias antiguas, vas a hacer que tu mujercita confíe en ti? Ha visto las fotos, Rodrigo. Ha visto los mensajes». Rodrigo se giró hacia Beatriz con los ojos suplicantes. «Vía, por favor, no la creas. Esas fotos son antiguas o manipuladas. No he visto a esta mujer en más de 2 años». Beatriz sostuvo las fotos en sus manos temblorosas. Miró a Rodrigo, luego a Verónica, intentando decidir a quién creer. Pero entonces recordó la noche anterior, la forma en que la tocó, cómo la miró. No había mentira en aquellos ojos, no había falsedad en aquella entrega. «Te creo», dijo en voz baja. Rodrigo soltó el aire que estaba conteniendo, aliviado. Verónica, sin embargo, no se rindió fácilmente. «Qué conmovedor. Pero dime, Beatriz, ¿te ha contado por qué se casó realmente contigo? ¿Te ha contado que tu padre le debe favores a gente muy poderosa?
¿Que este matrimonio era la única forma de proteger a la familia Alarcón de graves consecuencias? Beatriz sintió que el suelo volvía a temblar bajo sus pies. ¿De qué estás hablando? Verónica sonrió, saboreando el momento. Tu padre no perdió dinero solo por una mala gestión. Fue engañado por un hombre llamado Eduardo Villanueva, primo de Rodrigo. Y ahora Eduardo quiere cobrar la deuda, no en dinero, sino en control. Quiere hacerse con la empresa de tu padre y usarla para sus propios fines. Rodrigo se casó contigo para impedirlo. Fue todo estrategia. Beatriz miró a Rodrigo, esperando que lo negara, pero él solo bajó la vista, con la culpa estampada en el rostro. ¿Es verdad?, preguntó ella con la voz quebrada. Rodrigo respiró hondo. En parte, Eduardo realmente le tendió una trampa a tu padre. Y sí, el matrimonio ayudó a proteger su empresa. Pero no fue solo por eso, Vía. Te elegí porque vi algo en ti desde el primer momento. Vi fuerza, inteligencia, valor, y a medida que te fui conociendo, me di cuenta de que eras mucho más de lo que esperaba. Pero mentiste, omitiste la verdad. Porque tenía miedo de que te fueras y... lo sabías. Tenía miedo de perder a la única persona que me había visto de verdad en años. El silencio volvió a dominar el ambiente. Beatriz sentía las emociones atropellándose dentro de ella. Rabia por haber sido engañada. Gratitud por haber protegido a su familia. Confusión sobre lo que realmente sentían el uno por el otro. Verónica, sintiendo que era su momento, continuó atacando. Y hay más. Eduardo no está solo en esto. Tiene aliados poderosos, gente que quiere ver a Rodrigo en la ruina. Y ahora que estáis casados, tú también te has convertido en un objetivo, Beatriz. Enhorabuena, has entrado en una guerra que ni siquiera sabías que existía. Rodrigo dio un paso adelante, interponiéndose entre Verónica y Beatriz. Basta, has dicho lo que venías a decir. Ahora vete. Verónica se rió. ¿O qué? ¿Vas a hacer que me arresten? ¿Demandarme? ¿Vas a hacer lo que siempre haces, Rodrigo? ¿Huir y esconderte detrás de tus abogados? No. Voy a exponerte. Tengo pruebas de todas las mentiras que has difundido. Tengo grabaciones de tus conversaciones con Eduardo. Sé que estáis trabajando juntos para destruirme, y ahora voy a usar todo eso en vuestra contra. Verónica palideció ligeramente. Fue sutil, pero Beatriz se dio cuenta. Rodrigo estaba diciendo la verdad. Tenía pruebas. No tienes nada. Verónica intentó mantener la voz firme. Sí que tengo. Y si no paras con esto ahora, lo haré público. Imagina lo que pensará la sociedad cuando descubra que la niña bonita de Verónica Costa, hija de una familia tradicional, difundió mentiras sobre un exnovio por venganza, que trabajó con un criminal para destruir empresas de la competencia. Criminal es una palabra fuerte, replicó Verónica, pero había nerviosismo en su voz ahora. Eduardo desvió fondos de inversores, falsificó documentos, destruyó reputaciones. Si eso no es un crimen, no sé qué lo es. Beatriz observaba el intercambio, comenzando a entender la dimensión del problema. No era solo un caso de una exnovia vengativa, era una conspiración mayor que involucraba dinero, poder y destrucción deliberada. Verónica se dio cuenta de que había perdido el control de la situación. Con una última mirada venenosa, cogió su bolso y caminó hacia la puerta. Esto no ha acabado, Rodrigo, ni de lejos, y salió, dando un portazo. El silencio que quedó era ensordecedor. Rodrigo se giró hacia Beatriz, que permanecía de pie en medio de la habitación, sosteniendo aún las fotos. ¡Falsas! Vía, lo siento mucho. Siento haberte ocultado cosas. Siento haberte puesto en peligro. Beatriz levantó la vista, y Rodrigo vio lágrimas en sus ojos. ¿Por qué no me lo contaste desde el principio? Lo habría entendido. Porque tenía miedo. Miedo de que me vieras como todos los demás. Como alguien roto, incapaz de ser amado. Beatriz dejó caer las fotos al suelo y fue hacia él. Puso las manos en su rostro, forzándolo a mirarla a los ojos. Yo no te veo así. Nunca te he visto así. Veo a un hombre que ha luchado solo durante tanto tiempo, que ha olvidado cómo es compartir el peso.
Pero ya no estás solo, Rodrigo, estoy aquí, y si hay una guerra lucharemos juntos. Rodrigo la atrajo hacia un fuerte abrazo, hundiendo el rostro en su cabello. Beatriz sintió que su cuerpo temblaba y se dio cuenta de que estaba llorando. Eran lágrimas silenciosas, contenidas, de alguien que no se permitía flaquear, pero ahora, en sus brazos, podía ser vulnerable. «Perdón», susurró, «perdón por todo. No tienes que disculparte. Solo prométeme que no volverás a ocultarme nada». «Lo prometo». Se quedaron así durante largos minutos, abrazados en medio de aquella habitación de hotel, rodeados de mentiras y verdades incómodas, pero unidos por algo más grande que todo aquello. Finalmente, Rodrigo se apartó, secándose la cara rápidamente. «Vamos a casa. Necesito contártelo todo. Toda la verdad». En el camino de vuelta, dentro de su coche, Beatriz observaba la ciudad pasar por la ventanilla. Madrid estaba agitada como siempre, millones de vidas cruzándose, cada persona con sus propios dramas y batallas. Y allí estaba ella, recién casada, descubriendo que había entrado en un juego mucho más peligroso de lo que imaginaba. Cuando llegaron al piso, Rodrigo preparó té para los dos. Se sentaron en el sofá del salón y él comenzó a contar toda la historia. Habló de Eduardo, el primo que siempre lo envidió. Desde niños, Eduardo quería todo lo que Rodrigo tenía: el afecto de su tío, la admiración de la familia, la posición en la empresa. Pero Eduardo nunca tuvo la disciplina ni la inteligencia necesarias para conquistar esas cosas por mérito propio. «Cuando mi padre murió», explicó Rodrigo, «me dejó la empresa a mí. Eduardo esperaba heredar al menos la mitad, pero mi padre sabía que destruiría todo lo que habíamos construido, así que lo dejó fuera del testamento. Desde entonces ha estado intentando destruirme. Y mi padre, ¿cómo se involucró en esto? Eduardo conoció a tu padre en un evento empresarial hace 2 años. Se dio cuenta de que Osvaldo era vulnerable, buscaba inversiones. Le ofreció una oportunidad que parecía perfecta, pero era una trampa. Los documentos eran falsos, los socios eran fantasmas. Cuando todo se vino abajo, tu padre se quedó con una deuda enorme y sin forma de pagarla». Beatriz sintió que se le encogía el corazón. «¿Y tú sabías esto cuando propusiste el matrimonio?». Rodrigo asintió. «Mi abogado descubrió la conexión. Me di cuenta de que Eduardo estaba usando a tu padre como una forma de atacarme. Si la empresa Alarcón quebraba, él podría comprarla por nada y usarla para competir directamente conmigo. El matrimonio fue una forma de unir las empresas antes de que Eduardo pudiera hacerlo. Pero Vía, te juro que cuando te conocí, cuando realmente hablé contigo, me di cuenta de que no era solo estrategia. Eras real, y yo necesitaba algo real en mi vida». Beatriz le tomó la mano. «¿Y Verónica? ¿Cómo entró en esto?». Rodrigo suspiró. «Verónica y Eduardo tuvieron una aventura hace años. Yo no lo sabía entonces, pero después de que rompí con ella se unieron. Compartían el mismo objetivo: destruirme. Ella difundió los rumores sobre mi supuesta incapacidad, arruinando mi vida personal. Él trabajó para arruinar mi vida profesional. Juntos casi lo consiguen». Beatriz procesó todo aquello. Era mucho, era pesado, pero al mirar a Rodrigo, solo vio a un hombre cansado de luchar solo, un hombre que merecía tener a alguien a su lado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella. «Ahora reunimos pruebas. Expongo a Eduardo y a Verónica. Y te protejo a ti, cueste lo que cueste». En los días siguientes, Rodrigo y Beatriz trabajaron juntos. Él le mostró todos los documentos que tenía: conversaciones grabadas, correos electrónicos comprometedores, registros financieros que probaban los fraudes de Eduardo. Beatriz, con su mente analítica y creativa, ayudó a organizarlo todo de forma clara e impactante. Pero mientras trabajaban, algo más estaba sucediendo entre ellos. El compañerismo se profundizaba. Cenas compartidas, conversaciones hasta altas horas de la noche, risas genuinas, y al final de cada día dormían juntos, entrelazados, como si necesitaran la proximidad física para mantenerse anclados en la realidad.
Una mañana, 2 semanas después del enfrentamiento en el hotel, Beatriz se despertó sintiendo un extraño malestar. Corrió al baño y vomitó. Rodrigo, que ya estaba despierto, apareció preocupado. ¿Estás bien? Creo que comí algo que no me sentó bien, respondió ella, lavándose la cara. Pero en los días siguientes, el malestar continuó, siempre por la mañana, y había otras señales: pechos sensibles, cansancio extremo, un mareo ocasional. Beatriz sabía lo que podría ser, pero tenía miedo de confirmarlo, miedo de que fuera verdad, miedo de que no lo fuera, miedo de cómo reaccionaría Rodrigo. Finalmente, una tarde en que él estaba en la oficina, salió y compró 3 pruebas de farmacia diferentes. Se encerró en el baño, hizo las 3 y esperó con el corazón en un puño. Positivo, positivo, positivo. Estaba embarazada. Beatriz se sentó en el suelo frío del baño, con las pruebas en las manos temblorosas, y lloró. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de todo: miedo, alegría, confusión, esperanza. ¿Cómo contárselo a Rodrigo? Apenas llevaban casados 2 meses. Todavía estaban descubriendo qué eran el uno para el otro. ¿Y ahora iba a haber un bebé? Guardó las pruebas en un cajón del baño y decidió no contarlo todavía. Necesitaba estar segura, necesitaba ir al médico y necesitaba entender primero sus propios sentimientos. Aquella noche Rodrigo llegó a casa animado. Lo conseguí, Vía. Conseguí todas las pruebas que necesitaba. Mañana voy a entregar todo a la fiscalía. Eduardo responderá por fraude, blanqueo de capitales, todo. Beatriz forzó una sonrisa. Qué bien. Rodrigo notó algo diferente en ella. ¿Estás bien? Pareces pálida. Solo estoy cansada. Se acercó, le tocó la frente. Estás caliente. Creo que tienes fiebre. Voy a prepararte un té y vas a descansar. Beatriz dejó que la guiara hasta la cama, que la cubriera con la manta, que le trajera el té. Era tan atento, tan cuidadoso. ¿Sería un buen padre?, se preguntó, y casi de inmediato supo la respuesta. Lo sería. Sería un padre maravilloso. Rodrigo, llamó en voz baja. ¿Sí? ¿Has pensado alguna vez en tener hijos? Él pareció sorprendido por la pregunta, pero respondió honestamente. Sí, siempre quise. Pero pensaba que nunca los tendría. Pensaba que nunca encontraría a alguien con quien pudiera construir una familia de verdad. ¿Y ahora? Rodrigo le tomó la mano. Ahora te tengo a ti. Y si tú quisieras, algún día, tener hijos conmigo, sería la cosa más increíble del mundo. Beatriz quiso contárselo allí mismo. Quiso decir que no era un día lejano, que era ahora, que estaba sucediendo. Pero algo la detuvo. Quizás fuera el miedo, quizás fuera la prudencia. Quería resolver primero toda la situación con Eduardo y Verónica. Quería que estuvieran en un lugar seguro antes de traer un niño al mundo. Al día siguiente, Rodrigo fue a la fiscalía y entregó todas las pruebas. Los fiscales quedaron impresionados con la cantidad y calidad del material. Prometieron actuar rápidamente. Pero Eduardo no era tonto. Tenía espías, contactos, formas de saber lo que estaba pasando. Cuando supo que Rodrigo había entregado las pruebas, entró en pánico. Y la gente, en pánico, hace cosas desesperadas. Aquella noche, mientras Rodrigo trabajaba en la oficina de casa y Beatriz leía en la terraza, oyeron sonar el interfono. Rodrigo fue a contestar. ¿Sí? Señor Villanueva, de la portería. Hay una entrega para usted. No estoy esperando nada. El chico dice que es urgente, relacionado con el proceso en la fiscalía. Rodrigo frunció el ceño, pero le dijo al portero que lo dejara subir. Beatriz apareció en el salón. ¿Qué pasa? Una entrega. Deben de ser los abogados. Cuando sonó el timbre, Rodrigo abrió la puerta. Pero no era un repartidor. Era Eduardo. Y no estaba solo. 2 hombres grandes lo acompañaban, seguridad privada. Eduardo entró sin ser invitado, con una sonrisa fría en el rostro. «Hola, primo. Tenemos que hablar». Rodrigo apretó los puños, pero mantuvo la calma. «Sal de mi casa». Eduardo lo ignoró.
mirando a su alrededor. Bonito lugar. Siempre has tenido buen gusto, Rodrigo, hasta para elegir esposas. Miró a Beatriz, que estaba de pie cerca del pasillo, asustada. Beatriz Alarcón, o mejor dicho, Beatriz Villanueva. La pieza que faltaba en el rompecabezas de mi primo. Rodrigo dio un paso adelante, interponiéndose entre Eduardo y Beatriz. Di lo que has venido a decir y vete. Eduardo se rió. La risa de Eduardo resonó por el piso, un sonido desagradable que hizo que Beatriz sintiera un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Había algo peligroso en aquel hombre, algo inestable detrás de la fachada de empresario de éxito. Los dos guardias de seguridad permanecían de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados, observando todo con expresiones neutras. «Siempre has sido tan predecible, Rodrigo», dijo Eduardo, caminando por el salón como si fuera el dueño del lugar. «Siempre siguiendo las reglas, siempre haciendo lo correcto. Incluso cuando eso significaba casarte con una desconocida para proteger tus negocios». «Sal ahora», repitió Rodrigo, la voz baja pero cargada de amenaza. Eduardo se detuvo frente a la ventana panorámica, observando la ciudad allá abajo. «He venido a hacerte una propuesta, una última oportunidad para que evites una guerra que no puedes ganar. No hay ninguna propuesta que me interese viniendo de ti». Eduardo se giró, con los ojos fríos fijos en Rodrigo. «Has entregado pruebas a la fiscalía, pruebas que, lo admito, son bastante convincentes, pero ¿de verdad crees que eso me va a detener? Tengo abogados excelentes, contactos en el gobierno, gente que me debe favores. Puedo alargar este proceso durante años, y mientras tanto, puedo convertir tu vida en un infierno». Beatriz observaba todo, con el corazón acelerado. Instintivamente, se llevó la mano al vientre, un gesto protector aún inconsciente. Rodrigo se percató del movimiento, y algo cambió en su expresión, una determinación aún más feroz. «Haz lo que quieras, Eduardo. No te tengo miedo». Eduardo sonrió fríamente. «¿No? Deberías, porque ya no se trata solo de ti, se trata también de ella», señaló a Beatriz, la adorable Beatriz, que vino de una familia arruinada, que aceptó un matrimonio concertado para salvar a su padre, tan noble, tan sacrificada. «Pero dime, Beatriz, ¿sabes realmente quién es el hombre con el que te casaste?» Beatriz levantó la barbilla, desafiante. «Lo sé, y también sé quién eres tú, un hombre cobarde que destruye a los demás porque no tiene el valor de construir algo propio». La sonrisa de Eduardo vaciló por un segundo. No esperaba que ella respondiera. «Cuidado con tus palabras, querida. No sabes de lo que soy capaz». Rodrigo avanzó, pero Eduardo levantó la mano, y los dos guardias de seguridad se movieron inmediatamente, listos para intervenir. «Tranquilo, primo. No hace falta violencia. Todavía no». «¿Qué quieres?», preguntó Rodrigo entre dientes. Eduardo volvió a caminar por el salón, cogiendo un portarretratos con una foto de la boda de Rodrigo y Beatriz. Lo observó por un momento antes de volver a colocarlo. «Quiero que retires las denuncias. Quiero que me transfieras el 20% de Villanueva Tech. Y quiero que me reconozcas públicamente como socio y vicepresidente de la empresa». Rodrigo soltó una risa sin humor. «Estás loco si crees que voy a hacer eso». Eduardo se metió las manos en los bolsillos, demasiado tranquilo para la situación. «¿No? Entonces déjame contarte lo que pasará si no lo haces. Primero, destruiré la reputación de tu suegro de una forma que ni él ni tú podréis reparar. Tengo documentos falsificados que lo implican en tramas de corrupción. Acabará en la cárcel». «No harás eso», dijo Beatriz, pero su voz salió temblorosa. «Sí que lo haré. Y después iré a por la empresa de Rodrigo. Tengo información privilegiada sobre todos sus clientes, todos sus contratos. Puedo plantar pruebas de irregularidades que harán que todos se alejen de ti. En 6 meses, Villanueva Tech estará en quiebra». Rodrigo estaba visiblemente luchando por mantener la calma. «Te destruirás a ti mismo. Esas acciones revelarán tu implicación.
Eduardo se encogió de hombros. Quizás, pero tengo recursos para empezar de nuevo en otro país si es necesario. Tú no. Tú tienes tu vida aquí, tu esposa, tu reputación. Tienes mucho más que perder que yo. El silencio que siguió fue sofocante. Beatriz veía el conflicto en los ojos de Rodrigo. Estaba atrapado. Si cedía, Eduardo ganaría y la amenaza continuaría. Si no cedía, todos los que amaba sufrirían. «Rodrigo, no lo hagas», dijo Beatriz en voz baja. «No cedas ante él». Eduardo se giró hacia ella. «¡Qué romántico! Pero querida, ¿de verdad crees que puedes salvarlo? Tú que apenas conoces al hombre con el que te casaste». «Lo conozco lo suficiente para saber que vale 10 veces más que tú». Eduardo se acercó a Beatriz, lentamente, con una sonrisa perturbadora. Rodrigo se interpuso inmediatamente entre ellos. «No te acerques a ella». «¿O qué? ¿Vas a pegarme? ¿Delante de testigos? Eso sería perfecto para mí. Podría demandarte por agresión». Rodrigo respiraba con dificultad, con todo el cuerpo tenso. Beatriz le puso la mano en la espalda, un gesto suave pero reconfortante. Él la miró por encima del hombro, y en ese momento, una comunicación silenciosa pasó entre ellos. Confianza, apoyo, unión. «Tienes 24 horas para decidir», dijo Eduardo, volviendo cerca de la puerta. «O aceptas mi propuesta, o empieza la guerra, y te garantizo que no te gustarán las consecuencias». Hizo una señal a los guardias de seguridad, y los tres salieron, dejando a Rodrigo y Beatriz solos en el pesado silencio del piso. En cuanto se cerró la puerta, Rodrigo soltó todo el aire que estaba conteniendo. Se pasó las manos por la cara, por el pelo, intentando procesarlo todo. «Estaba de farol», dijo Beatriz, pero su voz no sonaba muy convencida. «No lo estaba. Eduardo es capaz de todo eso y más. No tiene límites». Rodrigo caminó hasta la ventana, apoyando las manos en el cristal frío. Beatriz fue hacia él, abrazándolo por la espalda, con la cabeza apoyada en su espalda. «Encontraremos una salida juntos. No sé si hay salida, Vía, no sin que alguien salga herido». Beatriz quiso contárselo en ese momento. Quiso decir que estaba embarazada, que había una nueva vida creciendo dentro de ella, que tenían aún más razones para luchar. Pero algo la detuvo. Quizás el miedo de que la noticia lo presionara aún más. Quizás el miedo de que se sintiera aún más atrapado. «Vamos a dormir», sugirió. «Mañana pensaremos con la cabeza más fría». «No voy a poder dormir». «Entonces simplemente acostémonos. Juntos. No tienes que enfrentarte a esto solo». Rodrigo se giró y la abrazó con fuerza, como si ella fuera lo único real en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Aquella noche, acostados en la cama, ninguno de los dos pudo dormir de verdad. Se quedaron despiertos, abrazados, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Beatriz pensaba en el bebé, en cómo protegerlo de todo, aquello. Rodrigo pensaba en todas las personas que se verían afectadas si no encontraba una solución. Cuando el sol comenzó a salir, Rodrigo se levantó y fue a su despacho. Beatriz lo encontró horas después, rodeado de papeles, documentos, el portátil abierto con varias pestañas de búsqueda. «¿Llevas aquí desde temprano?», preguntó ella. «Estoy buscando algo, cualquier cosa que pueda usar contra Eduardo». «¿Has encontrado algo?». Rodrigo se frotó los ojos cansados. «Quizás. Eduardo tiene una cuenta en un paraíso fiscal. Si consigo probar que está ocultando dinero, puedo añadir evasión fiscal a las acusaciones. Pero necesitas pruebas concretas». «Exactamente. Y no sé cómo conseguirlas sin hackear sistemas, lo que sería ilegal». Beatriz pensó por un momento. «¿Y si no eres tú quien las consigue? ¿Y si es otra persona?». Rodrigo levantó la vista, interesado. «¿Qué quieres decir?». «Verónica. Trabajó con Eduardo. Probablemente tiene acceso a información que nosotros no tenemos». Rodrigo negó con la cabeza. «Nunca nos ayudaría. Nos odia. Pero odia más la idea de ir a la cárcel. Si Eduardo cae, ella cae con él, a no ser que coopere primero».
Rodrigo se quedó en silencio, procesando. Era arriesgado, pero quizás era la única oportunidad. ¿Cómo sugieres que nos acerquemos a ella? Beatriz sonrió ligeramente. Déjamelo a mí. Aquella tarde, mientras Rodrigo se quedaba en el piso trabajando, Beatriz salió. Usó los contactos que tenía de las redes sociales y descubrió dónde almorzaba Verónica regularmente. Un restaurante sofisticado en el barrio de Salamanca, frecuentado por la alta sociedad madrileña. Beatriz llegó al lugar a la 1, en plena hora punta. Pidió una mesa y esperó. Media hora después, Verónica entró, acompañada de 2 amigas igualmente elegantes. Cuando la vio, Verónica se detuvo, sorprendida. Beatriz se levantó y caminó hacia ella. Tenemos que hablar, a solas. Las amigas de Verónica miraron con curiosidad, pero Verónica, después de un momento de duda, les hizo un gesto para que se fueran sin ella. Esto será rápido. Se sentaron en una mesa más reservada en un rincón. Verónica se cruzó de brazos, a la defensiva. ¿Qué quieres? Quiero ofrecerte una salida. Verónica se rió. ¿Una salida? ¿De qué? De la cárcel. Eduardo va a caer, Verónica. Es cuestión de tiempo. Y cuando caiga, te arrastrará con él. Verónica mantuvo una expresión controlada, pero Beatriz vio el destello de miedo en sus ojos. No sé de qué estás hablando. Sí que lo sabes. Trabajaste con él para destruir a Rodrigo. Participaste en fraudes, en tramas. Tienes tus huellas en todo eso. Verónica descruzó los brazos, con las manos ahora tensas sobre la mesa. ¿Y crees que voy a volverme contra Eduardo? ¿Que voy a traicionar a la única persona que se ha quedado a mi lado? Beatriz se inclinó hacia adelante. Eduardo no se ha quedado a tu lado. Te ha utilizado, como utiliza a todo el mundo, y cuando ya no te necesite, te desechará. Tú lo sabes. Verónica desvió la mirada, pero no respondió. Beatriz continuó. Pero si cooperas ahora, si nos ayudas con pruebas contra Eduardo, podemos garantizar que no seas procesada. Rodrigo tiene contactos en la fiscalía. Podemos negociar inmunidad a cambio de tu colaboración. ¿Y por qué debería confiar en vosotros? Porque no tienes elección. Eduardo está desesperado. Ayer invadió nuestro piso con guardias de seguridad, amenazándonos. La gente desesperada hace cosas peligrosas. ¿Quieres estar a su lado cuando todo se desmorone? Verónica se quedó en silencio durante un largo rato. Beatriz podía ver el conflicto interno, la guerra entre el orgullo y la supervivencia. ¿Qué necesitáis exactamente?, preguntó Verónica finalmente. Acceso a las cuentas offshore de Mintusim. Eduardo, correos electrónicos, documentos que prueben los fraudes, todo lo que tengas. Verónica se mordió el labio inferior, pensando, si hago esto, quiero garantías por escrito, quiero inmunidad total y quiero protección. La tendrás. Verónica respiró hondo. Está bien, pero necesito tiempo. Eduardo no guarda todo en un solo lugar. Tendré que reunir la información poco a poco para no levantar sospechas. ¿Cuánto tiempo necesitas? 1 semana, como máximo. Beatriz le tendió la mano. Tenemos un trato. Verónica dudó, pero luego le estrechó la mano. Fue un apretón breve, formal, pero significaba mucho. Era el principio del fin para Eduardo. Cuando Beatriz volvió a casa, encontró a Rodrigo exactamente donde lo había dejado, todavía rodeado de papeles. Levantó la vista cuando ella entró. ¿Dónde estabas? Resolviendo nuestro problema. Y entonces se lo contó todo. Rodrigo escuchó en silencio, y cuando terminó negó con la cabeza incrédulo. ¿Fuiste a ver a Verónica? ¿Sola? Vía, eso fue peligroso. Era necesario, y funcionó. Nos va a ayudar. Rodrigo se levantó y fue hacia ella, sujetándola por los hombros. «Eres increíble. ¿Lo sabes?» Beatriz sonrió. «Estamos juntos en esto. Dijiste que querías una compañera, ¿no? Pues aquí estoy». Rodrigo la besó, intenso y agradecido. Cuando se separaron, apoyó su frente en la de ella. «¿Qué he hecho para merecerte?» «Probablemente algo muy bueno en otra vida», bromeó ella.
Los días siguientes fueron tensos. Rodrigo y Beatriz esperaban ansiosamente el contacto de Verónica. Eduardo, por otro lado, aumentó la presión. Llamaba constantemente, enviaba mensajes amenazantes, aparecía en eventos sociales donde sabía que estarían, siempre con una sonrisa provocadora. Beatriz comenzó a sentir el peso de todo aquello. El estrés estaba afectando a su cuerpo, las náuseas matutinas empeoraron, la fatiga era constante. Hubo momentos en los que casi se desmayó. Rodrigo se dio cuenta de que algo iba mal. «Vía, tienes que ir al médico. Estás cada vez más pálida». «Estoy bien. Es solo el estrés». «No es solo estrés. Por favor, déjame pedir una cita». Beatriz sabía que no podía posponerlo mucho más. Si iba al médico, el embarazo se confirmaría oficialmente. Y entonces tendría que contárselo a Rodrigo. Pero quizás ya era hora. Quizás él necesitaba saber que había algo bueno en medio de todo el caos. «Está bien», accedió. «Pide la cita». Rodrigo la pidió para el día siguiente con un médico de cabecera privado, alguien de confianza de la familia. Cuando llegaron a la consulta, un lugar discreto y sofisticado en Mirasierra, fueron recibidos de inmediato. El médico, el doctor Enrique, un señor de pelo canoso y sonrisa amable, examinó a Beatriz cuidadosamente. Le hizo preguntas sobre los síntomas, sobre su historial médico. «¿Y cuándo fue su última menstruación?», preguntó. Beatriz dudó, mirando rápidamente a Rodrigo. «Hace casi 2 meses». El médico arqueó las cejas. «Entiendo. Voy a pedir algunos análisis, pero creo que sería prudente hacer también una prueba de embarazo». Rodrigo, que estaba sentado junto a Beatriz, se quedó paralizado. Se giró hacia ella lentamente. «¿Vía?» Beatriz le tomó la mano. «Iba a contártelo. Estaba esperando el momento adecuado». «¿Estás embarazada?» Su voz salió baja, incrédula. «Creo que sí. Hice pruebas en casa. Dieron positivo». El doctor Enrique, al percibir la tensión, sugirió amablemente: «Voy a pedirle a la enfermera que traiga el material para la prueba. Podemos hacerla aquí mismo y asegurarnos». Salió, dejando a Rodrigo y Beatriz solos. Rodrigo le sostenía la mano con fuerza, con los ojos fijos en ella. «¿Por qué no me lo contaste?» «Porque tenía miedo de cómo reaccionarías, miedo de presionarte aún más con todo lo que está pasando». «Vía, me habría alegrado. Estoy feliz». Sus ojos brillaban, la emoción pura se traslucía. «Incluso con toda esta situación con Eduardo». «Precisamente por eso. Esto me da una razón aún mayor para luchar, para protegerte a ti y a nuestro hijo». Beatriz sintió que las lágrimas caían. Eran lágrimas de alivio, de alegría, de amor. Rodrigo la atrajo hacia un fuerte abrazo. La enfermera volvió con el material para la prueba. Unos minutos después, el resultado lo confirmó. Beatriz estaba embarazada, aproximadamente 8 semanas. El doctor Enrique volvió con una cálida sonrisa. «Enhorabuena a los dos. Pediré una ecografía para la semana, que viene para confirmar cómo está todo. Por ahora, Beatriz necesita descansar, evitar el estrés y alimentarse bien». Cuando salieron de la consulta, Rodrigo estaba transformado. Había una ligereza en él que Beatriz no había visto en días. En el coche, le tomó la mano sobre la palanca de cambios. «Vamos a ganar esto, Vía. Eduardo no va a estropear este momento. No nos va a quitar nuestra felicidad». «No lo hará», asintió ella. Aquella noche, por primera vez en días, consiguieron relajarse. Cenaron en la terraza, hablaron de nombres para el bebé, de cómo sería la vida a partir de ahora. Era un oasis de paz en medio de la tormenta, pero la tormenta estaba lejos de terminar. Pasaron 5 días desde la consulta médica, 5 días en los que Rodrigo se transformó en un marido aún más atento, casi exageradamente protector. Beatriz se despertaba con el desayuno listo, encontraba notas cariñosas esparcidas por la casa y él insistía en que descansara siempre que fuera posible. La noticia del embarazo había cambiado algo fundamental en él. Había un propósito renovado en sus ojos, una determinación férrea de proteger a su familia naciente. Pero mientras celebraban en privado, la amenaza
De Eduardo se cernía sobre ellos como una nube oscura. El plazo de 24 horas había pasado hacía días, y Eduardo no se había puesto en contacto de nuevo. Eso dejaba a Rodrigo más nervioso que cualquier amenaza directa. El silencio significaba que Eduardo estaba planeando algo. Verónica tampoco había dado noticias. Beatriz empezaba a preguntarse si habría cambiado de idea, si el miedo a traicionar a Eduardo era mayor que el instinto de supervivencia. En la mañana del sexto día, mientras Beatriz tomaba un té de jengibre para aliviar las náuseas, sonó su móvil. Número desconocido. Atendió con cautela. «Diga, soy yo». La voz de Verónica era baja, casi un susurro. «Lo tengo todo. Necesito entregártelo hoy. Eduardo está sospechando». «¿Dónde estás?» «En un centro comercial de lujo en Serrano. Tercera planta, en la librería. Ven sola». Beatriz dudó. ¿Por qué sola? Porque si Eduardo sabe que Rodrigo está involucrado, tendrá cuidado. Tiene que parecer casual, como si fuéramos dos conocidas que se encuentran por casualidad. «Está bien, estaré allí en una hora». Beatriz colgó y fue a buscar a Rodrigo. Estaba en el despacho, en una videoconferencia con los abogados. Esperó a que terminara antes de contárselo. «Ha llamado Verónica. Tiene las pruebas». El rostro de Rodrigo se iluminó. «¿Cuándo? ¿Dónde?» Beatriz le contó sobre el encuentro en el centro comercial. Rodrigo quiso ir con ella de inmediato, pero ella lo detuvo. «Ha pedido que vaya sola. Si apareces, podrías asustarla». «De ninguna manera. No voy a dejar que vayas sola a encontrarte con Verónica. ¿Y si es una trampa?» «No lo es. Lo he notado en su voz. Tiene miedo de verdad». Rodrigo se pasó las manos por la cara, en conflicto. «Entonces iré, pero me quedaré a distancia. No me verás, pero estaré allí. Si algo sale mal, intervengo». Beatriz sabía que era inútil discutir, y en el fondo se sentía más segura sabiendo que él estaría cerca. Una hora después, se fueron en coches separados. Rodrigo llegó primero, posicionándose estratégicamente en la segunda planta, con vistas a la librería en la tercera. Llevaba una gorra y gafas de sol para no ser reconocido. Beatriz entró en la librería exactamente a la hora acordada. Era un espacio amplio, con altas estanterías de madera clara y aroma a café proveniente de la pequeña cafetería anexa. Verónica estaba al fondo, hojeando un libro, pero sus ojos nerviosos delataban la tensión. Cuando vio a Beatriz, volvió a colocar el libro en la estantería y caminó hacia ella, fingiendo naturalidad. «Qué sorpresa encontrarte aquí», dijo lo suficientemente alto para que la oyera quien pasara. Luego, en voz baja, añadió: «Acompáñame a la cafetería». Se sentaron en una mesa discreta. Verónica pidió un café que apenas tocó. De dentro del caro bolso que llevaba, sacó un pequeño pendrive y lo deslizó sobre la mesa. «Está todo aquí: correos electrónicos, transacciones bancarias, grabaciones de conversaciones, todo lo que necesitáis para enterrar a Eduardo». Beatriz cogió el pendrive y lo guardó rápidamente en su bolso. «Gracias, estás haciendo lo correcto». Verónica soltó una risa sin humor. «Estoy salvando mi propio pellejo. No me conviertas en una heroína». «Aún así, gracias». Verónica miró a su alrededor nerviosamente. «Tengo que irme. Eduardo ha quedado para almorzar conmigo en un rato. Si llego tarde, sospechará». Se levantó, pero Beatriz la sujetó del brazo. «Verónica, ¿por qué has hecho esto realmente? No ha sido solo por miedo a ir a la cárcel». Verónica pareció genuinamente sorprendida por la pregunta. Se sentó de nuevo por un breve momento. «Porque estoy cansada», admitió en voz baja. «Cansada de ser la villana. Cansada de destruir a la gente por orgullo herido. Eduardo me prometió que destruiríamos a Rodrigo juntos y que me sentiría vengada. Pero no me siento así. Solo me siento vacía. Y cuando os vi a los dos, en el hotel aquel día, vi algo que nunca tuve con Rodrigo, una conexión real, y me di cuenta de que el problema nunca fue él, siempre fui yo». Beatriz sintió una punzada de compasión. No es demasiado tarde para empezar de nuevo, para ser alguien diferente. Verónica sonrió con tristeza.
Quizás, pero primero necesito pagar por mis errores. Y ayudaros es el comienzo. Se levantó de nuevo y esta vez se fue de verdad, desapareciendo entre los pasillos de libros. Beatriz se quedó allí unos minutos más, sosteniendo el bolso con el pendrive como si fuera un tesoro. Era la clave para derrotar a Eduardo. La clave para la libertad. Se encontró con Rodrigo en el aparcamiento. En cuanto entraron en su coche, Beatriz le mostró el pendrive. Rodrigo lo sostuvo como si fuera el objeto más precioso del mundo. «Vamos a casa. Necesito ver lo que hay aquí». En el piso, Rodrigo conectó el pendrive al portátil. Beatriz se sentó a su lado, observando mientras él abría carpeta tras carpeta. El contenido era devastador. Había correos de Eduardo discutiendo abiertamente tramas de fraude, transacciones bancarias a cuentas offshore, grabaciones de conversaciones telefónicas donde amenazaba a gente, ofrecía sobornos, planeaba la destrucción de competidores. «Esto es oro», murmuró Rodrigo. «Con esto, Eduardo no tiene defensa, irá a la cárcel por años». «¿Y mi padre? ¿Quedará libre de las acusaciones?». Rodrigo abrió otra carpeta. Allí estaban los documentos que probaban que Osvaldo había sido una víctima, no un cómplice. Contratos falsificados, correos manipulados, toda la trampa urdida por Eduardo. «Tu padre está limpio». Estas pruebas muestran exactamente cómo Eduardo lo engañó. Beatriz sintió que se le quitaba un peso enorme de encima. Lágrimas de alivio comenzaron a caer. Rodrigo la atrajo hacia un abrazo. Se acabó, Vía. Finalmente se acabó. Pero Rodrigo sabía que aún quedaba un último paso. Necesitaba entregar estas pruebas a la fiscalía y asegurarse de que Eduardo fuera arrestado antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Aquella misma tarde, Rodrigo concertó una reunión urgente con el fiscal encargado del caso. Llevó copias de todo el material del pendrive. El fiscal, un hombre serio de unos 50 años llamado Dr. Marcelo, revisó todo con creciente atención. «Señor Villanueva, esto es mucho más grave de lo que imaginábamos. Con estas pruebas, podemos pedir la prisión preventiva de Eduardo de inmediato». «¿Cuánto tiempo tardará?». «Si presento la solicitud ahora, el juez puede decidirlo hoy mismo. Eduardo podría estar arrestado mañana por la mañana». Rodrigo asintió satisfecho. «Haga eso. Y doctor, la colaboradora que proporcionó estas pruebas, Verónica Costa, tiene garantía de inmunidad». «Elaboraré el acuerdo. Si testifica contra Eduardo, no será procesada». «Perfecto». Rodrigo volvió a casa con una sensación de victoria cercana. Se lo contó todo a Beatriz, que finalmente consiguió relajarse de verdad. Cenaron en la terraza observando la puesta de sol sobre Madrid, hablando del futuro, de la llegada del bebé, de los viajes que harían, de una vida finalmente libre de amenazas. Rodrigo puso la mano sobre el vientre a un plano de Beatriz. «Nuestro hijo crecerá en paz, sin toda esta locura». «Sí», asintió ella, cubriendo la mano de él con la suya. Pero la paz duró poco. A las 10 de la noche sonó el móvil de Rodrigo. Era el doctor Marcelo. «Señor Villanueva, tenemos un problema». «¿Qué ha pasado?». «Eduardo ha desaparecido. Cuando la policía fue a arrestarlo no estaba en casa. No está en la oficina. Nadie sabe dónde está». Rodrigo sintió que se le helaba la sangre. «¿Cómo que ha desaparecido? Alguien debe de haberle avisado. Huyó antes de que pudiéramos ejecutar la orden». Rodrigo colgó con el rostro pálido. Beatriz se dio cuenta de inmediato de que algo iba muy mal. «¿Qué pasa?». «Eduardo ha huido. Sabe que vamos a por él». Beatriz se llevó la mano a la boca. «¿Qué significa eso?». «Significa que está desesperado, y la gente desesperada es peligrosa». Rodrigo activó inmediatamente la seguridad del edificio, pidiendo que reforzaran la vigilancia. Cerró todas las puertas y ventanas del piso. Beatriz podía ver el miedo en sus ojos, un miedo que él intentaba disimular para no asustarla aún más. Intentaron dormir, pero era imposible. Cada ruido los ponía en alerta. A las 3 de la madrugada, Beatriz finalmente se durmió de agotamiento. Rodrigo se quedó despierto, sentado en el salón con las luces apagadas, observando la calle allá abajo.
Fue entonces cuando lo vio. Un coche parado al otro lado de la calle con los faros apagados. Una figura salió del vehículo. Incluso desde lejos, Rodrigo reconoció la silueta. Eduardo. Rodrigo cogió el móvil y llamó a la policía de inmediato, informando de la presencia de Eduardo. Luego fue a la habitación a ver a Beatriz. Dormía profundamente, finalmente descansando. No quería despertarla y preocuparla aún más. Volvió al salón y continuó observando. Eduardo seguía abajo, simplemente parado, mirando hacia arriba. Era perturbador. Rodrigo mantuvo el teléfono en la mano, listo para pedir ayuda si era necesario. 10 minutos después, 2 coches de policía llegaron silenciosamente, sin sirenas. Rodrigo vio a los policías salir y rodear a Eduardo. Hubo una breve resistencia, pero Eduardo estaba solo, sin sus guardias de seguridad, sin ruta de escape. Fue esposado y metido en el coche. Rodrigo soltó el aire que estaba conteniendo. Finalmente se había acabado de verdad. Cuando Beatriz se despertó a la mañana siguiente, encontró a Rodrigo durmiendo en el sofá agotado, lo cubrió con una manta y fue a preparar café. Estaba en la cocina cuando sonó el móvil de él. Atendió para no despertarlo. «Diga, señora Villanueva, soy el doctor Marcelo de la Fiscalía». «Buenos días, doctor. Rodrigo está durmiendo. ¿Puedo ayudarle?» «Solo quería informarle de que Eduardo fue arrestado, de madrugada. Está bajo custodia y responderá por todos los crímenes, sin posibilidad de fianza esta vez». Beatriz sintió que le brotaban lágrimas de alivio. «Gracias, muchas gracias». Cuando colgó, despertó a Rodrigo suavemente. Le contó la noticia. Él la atrajo hacia un fuerte abrazo, y finalmente, por primera vez en meses, Rodrigo lloró. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de alivio, de un nuevo comienzo. Los días siguientes fueron una mezcla de procedimientos legales y celebraciones discretas. Eduardo fue formalmente acusado y permaneció en prisión a la espera de juicio. Verónica cumplió su parte del acuerdo, testificando contra él a cambio de inmunidad. Osvaldo fue completamente exonerado y su reputación fue restaurada. La noticia se extendió por los círculos empresariales. Los rumores sobre Rodrigo, que lo habían perseguido durante tanto tiempo, finalmente comenzaron a disiparse. La gente empezó a ver la verdad, que siempre había sido víctima de una cruel campaña de difamación, que era, en realidad, un hombre íntegro, trabajador y leal. 3 semanas después del arresto de Eduardo, Rodrigo y Beatriz fueron al médico para la primera ecografía. Tumbada en la camilla, con gel frío en el vientre, Beatriz tomó la mano de Rodrigo, mientras el doctor Enrique movía el transductor. Y entonces lo oyeron, un sonido rápido, rítmico, fuerte, el corazón del bebé. Rodrigo apretó su mano con los ojos llorosos. En la pantalla, una imagen minúscula, pero perfecta. Su hijo, su familia. «Está todo perfecto», anunció el médico con una sonrisa. «Latidos fuertes, tamaño adecuado para la edad gestacional. Enhorabuena a los papás». Cuando salieron de la consulta, Rodrigo se detuvo en el pasillo y atrajo a Beatriz hacia un abrazo. «Gracias», susurró. «¿Por qué?» «Por todo. Por quedarte. Por luchar conmigo. Por darme una familia. Por mostrarme que podía ser amado, de verdad». Beatriz se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos. «Siempre fuiste digno de amor, Rodrigo. Simplemente estabas rodeado de la gente equivocada. Pero ahora estás donde deberías estar. Conmigo. Con nuestro bebé. En casa». Los meses siguientes fueron de curación y reconstrucción. Villanueva Tech floreció bajo el liderazgo de Rodrigo, ahora libre de sabotajes y amenazas. Beatriz volvió a la universidad, terminando la carrera de arquitectura con honores. Empezó a trabajar en proyectos para la empresa, creando espacios bonitos y funcionales que rápidamente ganaron reconocimiento. Osvaldo y Carmen se recuperaron. Su empresa, aunque más pequeña que antes, estaba estable de nuevo, y la relación entre Beatriz y sus padres se fortaleció. Visitaban el piso con frecuencia, emocionados con la llegada de su nieto.
Verónica, cumpliendo su parte del acuerdo, testificó contra Eduardo en un juicio que atrajo la atención de los medios. Eduardo fue condenado a 15 años de prisión por fraude, blanqueo de capitales y extorsión. Verónica, por su parte, se mudó a Aranjuez, buscando empezar de nuevo lejos de los focos y de los errores del pasado. Cuando Beatriz cumplió 7 meses de embarazo, algo inesperado sucedió. Era una tarde de sábado, y estaban en casa, preparando la habitación del bebé. Rodrigo montaba la cuna, mientras Beatriz organizaba la ropita minúscula que habían comprado. De repente, sintió una punzada fuerte, luego otra, y otra. «Rodrigo, creo que algo va mal». Él lo dejó todo de inmediato y corrió hacia ella. Beatriz estaba pálida, sujetándose el vientre. «¿Te duele?» «Sí, mucho». Rodrigo la tomó en brazos y corrió hacia el ascensor. En el coche, condujo lo más rápido que pudo hasta el hospital, llamando al doctor Enrique por el camino. Cuando llegaron a urgencias, Beatriz fue atendida de inmediato. Los médicos le hicieron pruebas rápidas. El bebé estaba en sufrimiento. Necesitaba nacer. Ahora. «Pero es prematuro», dijo Beatriz en pánico. «Todavía faltan 2 meses». La ginecóloga, una mujer de mirada firme pero amable, le tomó la mano. «Con 32 semanas, el bebé tiene excelentes posibilidades, pero necesita nacer ahora. Vamos a hacer una cesárea de emergencia». Rodrigo estaba a su lado, con el rostro trastornado pero intentando transmitir calma. «Todo saldrá bien. Eres fuerte. Nuestro hijo es fuerte». Beatriz fue llevada a toda prisa al quirófano. Rodrigo tuvo que esperar fuera, caminando de un lado a otro, con las manos temblando, rezando a cualquier fuerza superior que estuviera escuchando. 40 minutos después apareció una enfermera. «Señor Villanueva, su esposa está bien y tiene un niño precioso». Rodrigo sintió que las piernas le flaqueaban de alivio. «¿Él está bien?» «Está en la UCI neonatal. Nació con 1,9 kg, pero está respirando solo. Es un luchador. ¿Puedo verlos?» «Su esposa está en recuperación. Puede verla en unos minutos, y luego lo llevaremos a conocer a su hijo». Cuando Rodrigo entró en la sala de recuperación, encontró a Beatriz todavía somnolienta por la anestesia, pero consciente. Ella sonrió débilmente al verlo. «¿Está bien?» «Sí. Pequeño, pero fuerte. Igual que su madre». Beatriz comenzó a llorar de alivio. Rodrigo le besó la frente, las manos, intentando transmitir todo el amor que sentía. «Te quiero», dijo. «Te quiero tanto». «Yo también te quiero». 1 hora después, llevaron a Rodrigo a la UCI neonatal. Tuvo que ponerse una bata, mascarilla, lavarse las manos cuidadosamente. Cuando finalmente vio a su hijo por primera vez, a través del cristal de la incubadora, sintió que algo se rompía dentro de él. Era minúsculo, con tubos y monitores a su alrededor, pero era perfecto. El bebé tenía los ojos cerrados, los puños apretados, el pecho subiendo y bajando con una respiración regular. Rodrigo metió la mano por la abertura lateral de la incubadora y tocó delicadamente el piececito minúsculo. El bebé reaccionó, moviendo los deditos. «Hola, hijo mío», susurró Rodrigo. «Soy yo, tu padre. Sé que has venido antes de tiempo, pero tenías ganas de conocernos, ¿verdad? No pasa nada. Eres fuerte, crecerás fuerte y sano, y sabrás cada día de tu vida lo mucho que te queremos». Las lágrimas caían libremente ahora. Lágrimas de alegría, de gratitud, de amor incondicional. Los días en la UCI neonatal fueron difíciles. Beatriz recibió el alta del hospital, pero volvía cada día para estar con su hijo, que todavía necesitaba ganar peso y estabilizarse por completo. Lo bautizaron Gabriel Villanueva. El nombre significaba mensajero de Dios y parecía perfecto. Realmente era un mensaje, una prueba de que después de la tormenta siempre llega la calma. 3 semanas después, Gabriel recibió el alta. Pesaba 2,4 kg y estaba lo suficientemente sano como para irse a casa.
Cuando Beatriz lo sostuvo por primera vez fuera del hospital, sintió que finalmente todo tenía sentido. Todo el dolor, toda la lucha, toda la incertidumbre, había valido la pena para llegar a ese momento. En el piso, con Gabriel durmiendo en la cuna que Rodrigo había montado con tanto cariño, los dos se quedaron observando a su hijo. Rodrigo abrazó a Beatriz por la espalda, con la barbilla apoyada en su hombro. ¿Recuerdas cuando nos casamos?, preguntó en voz baja. ¿Cuando era solo un contrato, nada más? Beatriz sonrió. Lo recuerdo, parece que fue en otra vida. Lo era. Era una vida en la que estaba solo, en la que pensaba que nunca sería amado de verdad. Y ahora mira dónde estamos. Beatriz se giró en sus brazos. Nunca fuiste lo que decían de ti. Nunca fuiste débil, incapaz o insuficiente. Eras solo un hombre guardando su corazón para la persona adecuada. Y esa persona eras tú. Se besaron suavemente, con cuidado de no despertar a Gabriel. En los meses que siguieron, la vida encontró su ritmo. Gabriel crecía fuerte y sano. Beatriz equilibraba la maternidad y la carrera con la ayuda de Rodrigo, que se reveló como un padre dedicado y presente. Se despertaba de madrugada para cambiar pañales, cantaba para que su hijo durmiera, leía cuentos aún sabiendo que Gabriel todavía no entendía las palabras. La empresa prosperaba. La relación entre Rodrigo y Beatriz se profundizaba cada día. Ya no era solo un matrimonio concertado que se transformó en amor. Era una sólida asociación, construida sobre la confianza, el respeto y el afecto genuino. Un año después del arresto de Eduardo, Beatriz estaba en casa trabajando en un nuevo proyecto cuando recibió una llamada inesperada. Era Verónica. «¿Beatriz? Espero no molestar». «Verónica. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás?» «Estoy bien. Diferente pero bien. Vivo en un pueblo pequeño cerca de Aranjuez. He abierto una floristería. Nada grandioso, pero es mío». Beatriz sonrió. «Me alegro por ti. Quería darte las gracias por darme una oportunidad cuando no la merecía, por confiar en mí». «Todos merecen una segunda oportunidad, Verónica». Hubo una pausa al otro lado. «¿Cómo está el bebé?» «Está genial, fuerte y sano. Acaba de cumplir 10 meses. ¿Y Rodrigo?» «Feliz. Realmente feliz». Verónica suspiró. «Bien, se lo merece. Y tú también. Os merecéis toda la felicidad del mundo». «Gracias. Y tú también te la mereces, Verónica». Cuando colgaron, Beatriz se quedó pensativa. La vida tenía formas extrañas de ajustarse, de transformar enemigos en aliados, de traer luz después de la oscuridad. Gabriel cumplió un año en una fiesta íntima con la familia. Osvaldo y Carmen estaban allí, radiantes con su nieto. Elena, la madre de Rodrigo, también asistió, ahora una abuela cariñosa y presente. Mientras Gabriel jugaba con sus juguetes nuevos, rodeado de amor y risas, Rodrigo llevó a Beatriz a la terraza. El sol se estaba poniendo sobre Madrid, pintando el cielo de naranja y rosa. «¿Sabes en qué he pensado hoy?», dijo él. «¿En qué?». «He pensado en cómo mi vida ha cambiado por completo desde que entraste en ella. Estaba perdido, Vía. Me estaba ahogando en soledad y dolor, y tú me salvaste». Beatriz apoyó la cabeza en su hombro. «Nos salvamos mutuamente». Rodrigo le besó la coronilla. «La gente solía decir que yo era malo, que era incapaz, que nunca sería suficiente para nadie. Y demostraste que estaban equivocados». «No, demostré que nunca fueron ellos los que importaban. Solo tú, solo nuestra familia». Beatriz levantó el rostro y lo besó. Era un beso suave, lleno de promesas, de un pasado superado y un futuro brillante. «Te quiero», dijo ella. «Te quiero más». Desde dentro de la casa oyeron la risa de Gabriel. Volvieron adentro, a la fiesta, a la familia, a la vida, que habían construido juntos contra todo pronóstico. Y aquella noche, cuando todos se fueron y Gabriel dormía en paz en su cuna, Rodrigo y Beatriz se acostaron abrazados. «Gracias», susurró él en la oscuridad. «¿Por qué?» «Por quedarte, por creer, por darme todo». Beatriz sonrió en la oscuridad.
Siempre valiste la pena, Rodrigo. Desde el primer día, solo necesitabas a alguien que lo viera. Y tú lo viste. Lo vi, y siempre lo veré. Se durmieron así, juntos, completos, finalmente en paz. La tormenta había pasado, los fantasmas del pasado habían sido exorcizados, y el futuro, por primera vez en 1970, mucho tiempo, brillaba lleno de posibilidades. La verdad era simple y poderosa. Rodrigo nunca fue el hombre que los rumores describían. Nunca fue débil, incapaz o insuficiente. Era solo un hombre que guardaba su corazón para quien supiera valorarlo, para quien viera más allá de las mentiras y encontrara la verdad. Y Beatriz la encontró, no porque él fuera perfecto, sino porque era real, porque era él mismo, porque era amor verdadero en un mundo de apariencias, y aquellos que se fueron, que juzgaron, que difundieron mentiras, perdieron para siempre el lugar que nunca supieron valorar, porque el amor verdadero no se encuentra en la conveniencia o el estatus, se encuentra en almas que se reconocen, en corazones que laten al mismo ritmo, en personas que eligen quedarse, no porque lo necesiten, sino porque quieren. Y Rodrigo y Beatriz eligieron quedarse, todos los días, en cada dificultad, en cada alegría, en cada momento simple de la vida compartida. Eligieron el amor, y el amor finalmente los eligió a ellos. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Beatriz y Rodrigo haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de superación, amor verdadero y nuevos comienzos, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado de esta historia. ¿Fue la fuerza de Beatriz, la transformación de Rodrigo, el amor que venció todos los obstáculos? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran cómo el amor puede curar las heridas más profundas y cómo la verdad siempre vence a la mentira. No os perdáis el próximo episodio. Os esperamos aquí, listos para compartir otra historia que removerá vuestras emociones. Hasta pronto.